Hoy es martes 16 de abril de 2024. Llegamos a la emisión 526 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a tratar hoy es una exitosa operación de contraguerrillas efectuada por el Batallón de Ingenieros número 3 Codazzi contra bandoleros liberales del MRL en Ginebra Valle en agosto de 1962. Esta operación marcó un hito dentro de la lucha contra el bandolerismo tripartidista y destapó las cartas de algo que se venía eh, cerniendo y era un secreto a voces, que era la relación del MRL y del Partido Comunista con las bandas liberales antiguas que, como lo hemos venido explicando, iban surgiendo como una nueva visión de la lucha armada en Colombia e iban ocupando territorios de manera violenta, combinando la barbarie con la ideologización marxista y con la integración de todos estos grupos contra las comunidades. Este golpe fue muy sonado en su momento, trató de tener mucha reacción de parte de los afectados, que desde luego lo negaron, pero tuvo otra connotación, que fue al inicio del gobierno del señor Guillermo León Valencia, cuando apenas llevaba 20 días en la presidencia de la República, y también sucedió exactamente el mismo día y casi a la misma hora en que un grupo de bandoleros de otro delincuente muy conocido que se llamaba Conrado Salazar, también de ideas del MRL, había perpetrado una atroz masacre en un municipio vecino a Ginebra, muy cercano, el municipio de Toro, en los límites con la Unión y ya cerca a Cartago. Entonces pedimos a toda nuestra audiencia una especial atención a este hecho, para que, sumados unos con otros y con otras masacres que ocurrieron en el valle, más las que nos falta por ver, nos demos cuenta dónde está el origen del problema, quiénes son los responsables y por qué Colombia ha navegado en ese mar de sangre y violencia durante tantos años, con absoluta responsabilidad de los dirigentes políticos liberales, conservadores y comunistas por parejo. No se salva ninguno de los tres en todos sus contextos y divisiones que tienen, porque de una u otra manera han atizado esta violencia y han hecho que el país siga enfrascado en esa polarización tantos años después. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos ilustrar a nuestros oyentes cuál era la situación política, armada, financiera y estructural de las diversas cuadrillas del bandolerismo tripartidista de liberales, conservadores y comunistas hacia el año 1962? Mi coronel, comencemos por el número 6 de lo que tenemos en pantalla. Y digamos que de todo este enredo, de todo este entuerto, los que sacaron ventajas estratégicas, políticas, organizativas, geopolíticas, etcétera, fueron las guerrillas comunistas, obviamente con sus jefes políticos del partido. ¿Por qué? Porque fueron vendiéndole la idea al campesinado, a los guerrilleros liberales y conservadores, a los bandoleros, que la lucha no debía ser entre ellos por una ideología o por una bandera, o porque el sacerdote del pueblo les decía, o el gamonal del pueblo, depende el sector al que pertenecieran, sino que todo ese acumulado de odio debían trasladarlo a combatir entre ricos y pobres, y eso caló. No se nos olvide que en ese momento el señor Chispas, Teófilo Rojas, alias Chispas, le escribió a la reina de belleza que andaba haciendo politiquería, Marta Lucía Botero, le escribió que tuviera en cuenta a mi bella reina, que ya la lucha no era entre... Hay un micrófono abierto y nos está en sí molestando. Eh, Le escribió que no, o mejor dicho, le vendió al Padilla la idea que la lucha era entre una lucha de clases, o sea, una identificación marxista. Y pues ya se tenía noticia de que había unos sectores, como los bandidos de Sangre Negra,
Desquite, Tarzán y otros que estaban en comunicación permanente con el Partido Comunista. Y eso en respuesta arreció el reclutamiento y la incidencia de sectores retardatarios de la Iglesia Católica y del Partido Conservador, que incrementaron también sus bandas armadas. Entonces aparecieron con mayor fuerza Juan Betancourt, eh, Efraín González y otros que hemos mencionado aquí, como el tal Polancho y el tal Melco. Eso incrementó la violencia. Y vemos que hay unos elementos que multiplican ese accionar delincuencial de las tres facciones políticas con el secuestro, la extorsión y la doble moral de los dirigentes políticos en las épocas electorales que utilizaban el argumento de la paz con una falsa unidad para pelechar de manera simultánea con las mieles del poder y mentirle al país y decirle que estaban en perfecta armonía cuando por debajo de la mesa estaban moviendo todos sus hilos. Y desde luego el mensaje de la dictadura cubana era fuerte porque ocurrió un fenómeno que lo vamos a ver ahora un poquitico en detalle. Por ejemplo, en el Partido Liberal, al señor López Miquel se le tocó renunciar al partido. Eso casi nadie sabe. Al partido MRL mejor. Y en el Partido Liberal se vio obligado a renunciar Gerard Restrepo. Cuando los dirigentes conservadores y otros liberales vieron eso, movieron cielo y tierra para que los dos regresaran a sus respectivas facciones, aunque no la iban. La razón muy sencilla. El señor Gerard Restrepo eh, era en ese momento la mano fuerte, la mano firme del Partido Liberal, ya que al señor Echandía se le acabó todo el impulso que tenía en el gobierno de Lleras Camargo y por último optó por presentarse de rector de una universidad porque se dio cuenta que su trote le había llegado hasta ahí y que ya no iba a ser presidente y el que subió inmediatamente como el seguro presidente en el 66 era Lleras Camargo, Lleras Restrepo, para que vean ustedes cómo se repartían el poder de rápido, que no se había posesionado todavía Valencia, cuando ya Lleras Restrepo sabía que él iba a ser el presidente del 66. Entonces, en uno de sus arrebatos al estilo Vargalleras, porque son muy parecidos, le dio por renunciar para presionar al partido que se uniera en torno a él. Y López Miquelsen, en plena campaña electoral, renunció a la dirección del MRL porque todos los jóvenes que estaban en su grupo, encabezados por Jaime Bate Mancayón y otros delincuentes urbanos, le hicieron una manifestación y le dijeron que ellos asumían era la línea de Fidel Castro y no la de un politiquero corrupto y descompuesto como él. Entonces los problemas estaban graves, pero los políticos colombianos son como los gatos, se caen del séptimo piso y vuelven a quedar parados. Entonces todo esto va formando un embrollo, un entuerto que hace que la violencia sea más compleja. Y ya comienza a notarse que no es solamente una violencia que se va a quedar en esa región, sino que el objetivo es unir todos los grupos bandoleriles y avanzar hacia Bogotá con opciones de cambio. O sea, ya estamos hablando de una ideologización marxista de las guerrillas. Entonces, con mayor razón, el Estado Mayor de las Fuerzas Militares le insistió al gobierno. Hubo una comida que es histórica, que la organizaron el ministro de Guerra y los comandantes de fuerza en el Club Militar el viernes antes de que ocurrieran estos hechos, tanto de la masacre en Toro como la baja de los bandidos en Ginebra, y le plantearon en forma privada al presidente de la República que tocaba hacer esa acción integral del Estado y él dio el visto bueno. E inclusive, no lo dice la historia, pero uno lo deduce, que eso fue lo que obligó al señor Valencia a hacer el lunes siguiente de la masacre y de los hechos de los combates en Ginebra, la primera reunión de ministros, porque ya lo hemos dicho que su mentalidad era que ustedes manejen lo técnico, allá a mí déjenme lo político. Entonces es increíble que llevara ya 3 semanas de presidente y no hubiera hecho el primer consejo de ministros y que esa idea surge de ahí. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuál es el profundo mensaje de la caricatura titulada El dolor nuestro de cada día, del artista identificado como Henry y publicada el 30 de agosto de 1962?
como consecuencia de los actos violentos de esa semana en varios departamentos, con los cuales se evidenció cómo el MRL se dejó contaminar inicialmente por el comunismo y por eso las cuadrillas bandoleras liberales después terminaron haciendo parte del grupo terrorista, también comunista, de las FARC. Mi coronel, siempre hemos sostenido, y pues los analistas políticos siempre lo han sostenido, que la caricatura durante muchos años, ahora son los memes en las redes sociales, pero la caricatura esa hecha a mano por los creativos ha llevado unos mensajes políticos supremamente profundos que obviamente la gente en su escaso nivel o no los entiende bien o los entiende mucho, depende cómo se le mire. Esta caricatura es impresionante, es impactante y tiene un contenido profundo de conocimiento de la realidad del país. En primera medida vemos el fondo, un charco de sangre, y vemos que está la patria Colombia, una mujer muy sufrida, con los pies muy grandes, como nuestras campesinas que andaban descalzas en esa época, trabajando durísimo en las zonas rurales. La naturaleza deforestada, vemos el árbol cortado, que significa cómo se está cortando la vida en primavera. La cruz, que a la vez de ser esperanza, es también una parte del problema, porque está la Iglesia Católica metida con algunos sectores o impulsando el conservatismo rayano o impulsando ya unas líderes marxistas que iniciaban. Y la patria llorando porque sus hijos se están matando. Es una caricatura impresionante que tiene un contenido de altísimo nivel y valor que probablemente mucha gente no lo entendió y otros sí lo entendieron mucho. Adelante, Nico. ¿Cuál es la relación entre el resumen editorial de la semana del 24 al 30 de agosto de 1962 acerca de la violencia política tripartidista entre liberales, conservadores y comunistas con la caricatura de Aldo acerca del equipo de gobierno del presidente Guillermo León Valencia? Pues recordemos que para la época la selección Colombia nos había dado el famoso logro, la satisfacción de empatar 4-4 con Rusia en Chile. Y igual que después fue Pambelé y luego otros ídolos deportivos y después Shakira y algunos cantantes se convirtieron en los símbolos nacionales. Entonces, un caricaturista, Aldo, pintó al Consejo de Ministros como si fuera el equipo de fútbol a la cabeza de Valencia. Ahí lo vemos pateando un balón. Y el partido es del Estado, que es interesante, que es el contenido de este mensaje, contra los bandidos que los vemos allá, están ya listos en su equipo formado y los periodistas están tomándoles foto y dándoles importancia. Y detrás ahí vemos al ministro Ruiz Novoa, al ministro Cornelio Reyes, al ministro Charri y a otros ministros listos para salir a la cancha a jugar. Entonces publican una nota editorial dentro de un resumen semanal que hacían, que era interesante, lo hacía el tiempo, de la política o la semana política, y dicen que ya después de las reuniones que hicieron el presidente de Valencia con el alto mando y el Consejo de Ministros y los nombramientos de los comités de trabajo que se hicieron, entonces que el general Ruiz Novoa, el doctor Charles Samper y el doctor Eduardo Uribe Botero quedaron encargados de diseñar completamente la estructura de lo que se llamaría después el Plan Lazo, no lo dice aquí, pero ese es, para que en lo más pronto posible se llevara a Consejo de Ministros para aprobación y luego a exposición ante el Congreso de la República para comprometerlos a todos. Entonces, igual que la caricatura anterior, esta tiene otro enfoque, pero le da un mensaje al país, es que el problema es del Estado. Diríamos que es la primera vez que algún medio o algún intelectual, siguiendo el planteamiento del general Ruiz Novoa, entiende que el problema debe ser con respuesta integral y no simplemente politiqueando. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿a qué se refirieron los medios de comunicación al anunciar que fue aniquilada una cuadrilla de bandoleros en el Valle del Cauca? Bueno, mi coronel, resulta que había un bandido que le decían el capitán Ceniza
Y le decían el capitán ceniza era porque él acostumbraba que donde hacía o cometía algún acto criminal en nombre de su bandera, que era el MRL, y la cercanía que ya tenía con los comunistas, le prendía candela a todo y decía, debemos dejar esto hecho cenizas. Entonces los demás bandidos lo bautizaron Capitán Ceniza. Además que era un tipo sin escrúpulos para cometer todo tipo de barbaridades. Su nombre era Arcadio Ruiz. Entonces, mm, cuando subió el general Ruiz Novoa al Ministerio de Defensa, el 7 de agosto de 62, produjo la primera directiva clarita ordenándole a las tropas que estaban en el Valle del Cauca, el Quindío, el Tolima, el Cauca, etcétera, una acción fuerte y sostenida contra los grupos terroristas, de los bandidos, contra los bandoleros del color que fueran, porque había siempre la duda y siempre existió, inclusive el cura Guzmán venía diciendo que había una connivencia de sectores de las fuerzas militares y la policía con los bandidos y hemos probado que sí. Por ejemplo, en el caso de la masacre de la Unión, en la que se indica como autor intelectual al senador, al posterior ministro Cornelio Reyes. Entonces, y ahí cayeron unos miembros de la Policía Nacional, lo cual fue inocultable. Entre tanto, en el norte del Valle y el Quindío había ocurrido el caso del Cabo Yate, que lo analizamos aquí ya, y el de otros miembros de la Policía Nacional que se vincularon a estos grupos delincuenciales. Entonces, la directiva del general Ruiz Novoa fue clara, a perseguirlo a todos. Y el batallón Codazzi, que cumplió una tarea interesante de lucha contra estos bandidos en la región de los colores que fueran, recibió una información, como se dice en términos militares, 1A. ¿Y cuál era la información? Que con ocasión de un bazar que se iba a realizar en la zona rural de Ginebra Valle, área que le correspondía al batallón Codazzi, iban a asistir la cuadrilla de cenizas y que estaba allí reunido con miembros del Partido Comunista y del MRL y que iban a hacer un bazar y recoger fondos para unas actividades comunitarias, pero que los bandidos iban a estar de parranda ahí. Entonces, la decisión que tomó el comandante del batallón fue enviar a un teniente con una patrulla, rodear la casa y capturar a los bandidos. Pero todos sabemos que los planes no soportan el primer tiro. Entonces, cuando la tropa se acercó y comenzaron a rodearla, no vieron hombres armados, pero los bandidos sí tenían en los árboles y en la parte alta de la casa sus centinelas, sus guardianes. Y el sargento, que iba de segundo en la patrulla, se ofreció voluntario para entrar y mirar cómo estaba la situación dentro de la parranda. Y mi sargento que va entrando de una vez lo recibieron a tiros y le pegaron unos tiros en el pecho. Entonces, los bandidos que estaban en el techo comenzaron a disparar contra los soldados y los soldados dispararon y de ahí fue Troya. En total, inicialmente 9 muertos y otros detenidos. La fiesta pues se acabó, el escándalo, el problema, y entonces el gobernador del Valle, más encartado que una gallina criando patos con la masacre que acababa de cometer Zarpazo en otro municipio, en Toro, o en Cali habían capturado otros bandidos, en otro municipio había habido otro combate, y aquí eh, en este enfrentamiento, 9 muertos inicialmente, luego encontraron otros dos, fueron 11, y el escándalo y los anuncios de los protectores de los bandidos, que eso eran humildes trabajadores y campesinos que estaban reunidos allá, y el ejército afortunadamente en ese tiempo tenía a un ministro de pantalones y no, dijo, no, sigan capturando toda esa gente porque aquí hay más para comunicar, más para aclarar. La brigada pues tuvo que hacer un comunicado parcial. Entonces, ese primer día, esa primera noche y el amanecer del lunes fue muy tenso en todo el país, al punto que el señor
Valencia, se vio obligado a convocar inmediatamente el primer Consejo de Ministros para tratar estos temas y obviamente con las ideas que ya le ha planteado el mando para extender el desarrollo de las operaciones. Si toda esta historia nos la contaran así, la gente tendría más claridad en el país acerca de lo que ha ocurrido. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué cambiaron las cifras de bandoleros muertos en el municipio de Ginebra al día siguiente de la publicación de la noticia anunciada en la anterior pregunta? Mi coronel, porque resulta que el combate fue muy duro. Eh, el combate fue como de 40 minutos mientras los bandidos se replegaban. Inclusive a uno de los que dieron de baja, que estaba de centinela, tenía un fusil de los mismos fusiles que tenía el ejército y ese se lo pudieron decomisar. Pero los otros se alcanzaron a volar con las armas de los que murieron, pero entre ellos llevaban heridos porque había rastros de sangre. Entonces, siguiendo los rastros de sangre, en un matorral encontraron a otro bandido que mm, era de nombre Carlos Julio Arboleda, presidente de un sindicato de construcciones en Palmira. Y al lado del cadáver, cerca del cadáver, encontraron el carnet número 0665 como miembro del Partido Comunista y corresponsal del Pasquín Voz de la Democracia, después llamado Voz Proletaria y luego llamado simplemente Voz del Partido Comunista. Y se le encontró también un recibo de la Unión de Juventudes Comunistas en la cual tenía un cupón para asistir al aniversario de la Revolución Cubana. Entonces ustedes imaginan semejante problemón y cayó un sindicalista comunista y que capturaron en el mismo momento en otros sectores aledaños a otros bandidos que eran acompañantes u otros auxiliadores del tal Ceniza, donde se estableció que había dormido la noche de la masacre. Y revisando, pues se encontraron más huellas y posibilidades de que hubiera más muertos. Entonces los cadáveres, en total ya 12, perdón, fueron llevados a la morgue y la romería de gente, la intriga, los periódicos y los interrogatorios y los nombres de los capturados y el chisme va y el chisme viene. El país entró en una situación muy difícil y por eso eh, se seguía diciendo que había muertos y probablemente había más y que el juez 36 estaba realizando la investigación correspondiente, obviamente alcaldes militares para la región, tratando de resolver con un alcalde militar lo que los políticos no habían podido, pero desde luego ellos eran los poderosos, los que nombraban y los que quitaban y los que manejaban el presupuesto nacional. O sea, enredo por todos los lados. Y los abogados de derechos humanos que ya existían en ese tiempo eh, fueron a visitar a varios detenidos porque con base en la información que dieron las primeras personas capturadas, terminaron capturando a otros sindicalistas y a otros miembros de los comités que ya estaban tomando eh, forma de infiltrar con comunistas los sindicatos. Y por ejemplo, estaba también el señor Ricardo Lozano, directivo del sindicato de la compañía Coltabaco. Como se puede ver, la situación se puso muy tensa. Eh, el suboficial siguió muy grave. No dice aquí, pero posiblemente puede haber muerto porque le pegaron un disparo. Ya se aclaró que no ha sido de revólver, sino de fusil. Cuando el suboficial fue entrando a la fiesta, uno de los bandidos que estaba de atalaya, como decían ellos, le pegó un tiro a muy poca distancia al suboficial en el pecho. Y también en el sitio donde ocurrió la masacre se aclaró que encontraron, donde ocurrieron, no la masacre, sino donde ocurrieron los combates, se encontraron prendas del Partido Comunista, se encontraron documentos del Partido Comunista. Las prendas pues eran pañoletas y brazaletes, todos elementos, ¿no? Y escopetas, eh, puñaletas y otras armas que usaban los bandidos
que las tenían ahí y se las han quitado seguramente mientras bailaban y parrandeaban y las han dejado apiladas en una de las piezas de la casa. Pues entonces, si nos ponemos en el momento de los hechos, imaginamos toda la especulación que hubo y la cantidad de información que fluyó alrededor. Podríamos ver una foto de la noticia política en Colombia publicadas en la primera página del diario El Tiempo, relacionadas con el manejo político del país y la violencia tripartidista que estaba desaforada en campos y veredas de algunas regiones del país. Sí, ahí hay tres noticias que, que indican cómo era el enredo. Una, que el señor Lleras Restrepo, jugando a hacerse fuerte, renunció al partido porque no encontraba el respaldo de él. O sea, hasta ahora estaba posesionando Valencia y él ya estaba haciendo la campaña para ser presidente, algo que no es nuevo en Colombia. Y entonces, para presionar eso, estaba viajando en Boston, Estados Unidos, y desde allá mandó una carta muy bravo diciendo que él veía que el partido no iba por el camino que era y que se sentía que no lo estaban respaldando. Total, que presentaba su renuncia irrevocable. Pero se nota que eso era un show, porque inmediatamente el señor Ospina Pérez, que era el jefe del Partido Conservador, le contestó a él con copia a las, a los medios de comunicación, aclarando que era que el doctor Lleras estaba en el New England Center Hospital, en la pieza 623. Noche le contó al país todo el show y que él, como dirigente del Partido Conservador y preocupado por la unidad nacional, lo estaba invitando a que no renunciara al partido y que siguiera, porque el partido lo necesitaba a él para mantener el Frente Nacional vivo. Y que proponía que más bien el doctor Mosquera Chaus, que no la iba para nada con los conservadores, pero era la posibilidad de hacer politiquería, eh, debía estar ahí, y lo mismo que se unía a la propuesta de que el doctor Antonio Rocha manejara el partido mientras tanto. O sea, la politiquería por todos lados. Al mismo tiempo, el ministro, el canciller de Colombia, manifestó que Colombia se oponía a que Cuba, que ya estaba en problemas con varios países por explotar el terrorismo, hiciera parte de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que fue un organismo creado con buen criterio con el fin de multiplicar el intercambio comercial en el continente. Entonces, claro, si Colombia asumía esa posición, pues era noticia de primer plano y naturalmente se relacionaba con el tema de la violencia que estaba en el país. Y el mismo día, desde Cali se publicó que en 6 meses iban 630 muertos producto de la violencia, y contaban los hechos por cada mes: en enero 130, en febrero 96 y así sucesivamente hasta completar 630 a 31 de julio, sin contar los que acababan de ocurrir en otros municipios. Eh, pero también relataban que el mismo día de todos estos hechos que estamos relacionando aquí, en Andalucía fue capturado otro criminal que le decían la máquina, y le decían la máquina por la cantidad de muertos que producía, ¿no? Entonces, la situación como la vemos no era nada fácil, y quienes estuvieran al mando de las tropas necesitaban mucho pulso y mucho temple para tratar de ponerle orden al país en una situación enredadísima. Mi coronel, ¿cuál fue el comunicado del gobernador del Valle acerca de la exitosa operación del batallón Codazzi contra bandoleros liberales del MRL en área rural del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca, en agosto de 1962? Pues mi coronel, ayer habíamos analizado el mismo comunicado en lo relacionado con la masacre de Toro. Hoy lo miremos con los hechos de Ginebra. Eh, el gobernador lo colocó como una agregación al tema central, que era lo sucedido en Toro, y que hubo la baja de 11 delincuentes, porque el 12 fue hasta por la noche, que se confirmó después de elaborar el comunicado, y relató brevemente que las tropas
tenían información de que allí se iban a reunir estos bandidos a una fiesta encabezados por cenizas, que cuando se acercaron al lugar las tropas los atacaron, que hubo combate, que luego capturaron a unas personas y que entre las capturados había 11 mujeres que todos fueron llevados al batallón Codazzi y que poco a poco se le estaba resolviendo la situación jurídica de acuerdo con lo que se fuera esclareciendo, pero no asume una responsabilidad clara, sino deja es como si fuera una tarea del ejército y no de las autoridades en su conjunto. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la razón para que los dirigentes del MRL defendieran con tanta vehemencia a los bandoleros muertos en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, y hasta los calificaban de inocentes víctimas? Este título que dice dirigente sindical entre los muertos de Ginebra lo explica todo. La foto no es en Ginebra, la foto es en Toro y ayer la explicaba. Es cuando la gente se arrevolveró y quería la cabeza de los bandidos que han asesinado a las personas en Ginebra. Entre tanto, el partido Liberal, en su brazo MRL, aprovechó, como decimos coloquialmente, el papayazo para armar el escándalo, porque decían que el sindicalista era una mansa paloma, era Santa Teresa de Calcuta en toda su extensión. Y entonces se publica todo la información. El comandante del batallón Codazzi se sostiene en lo que dijo, le aclara al país que hiciera la cuadrilla de el tal Cenizas, que inclusive entre las capturadas estaba Rubiela, que reconoció ser la compañera sentimental de este bandido, que el señor Carlos Julio Arboleda sí era delincuente, que lo que se le encontró era una prueba más que suficiente y que las informaciones que daban los otros eh, mm, eran pues prueba, eran testimonio de que así ocurría. Y luego eh, habla de quiénes eran los organizadores de la fiesta, cuál era el objetivo de la fiesta, que era pues recoger unos fondos para por medio de un bazar para unas actividades comunitarias, pero que los bandidos estaban allí alebrestando la comunidad y posiblemente reclutando jóvenes, dan los nombres de todos los afectados y de inmediato comienzan los miembros del MRL y los del Partido Comunista a decir que los habían era exterminado y que tocaba traer representación internacional para verificar eso. Y los rumores de un lado y otro comenzaron a decir que este sujeto, el tesorero Juan Pablo Cartagena del grupo que estaba detenido, tenía la visión de ser un Fidel Castro colombiano. O sea, se armó todo un enredo que tenía declaración va y declaración viene y los medios de comunicación especulando. Entonces, no era tan sencillo dar claridad de lo ocurrido. Mi coronel, la ebullición política de pasiones banderizas era tensa en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo mientras tanto al interior del MRL? Pues que al interior del MRL, como lo vimos en el preámbulo, la juventud se le reveló al señor López Miquelsen y él renunció. Entonces, inmediatamente corrieron todos los que ya tenían posibilidades de que en la repartija de poder le dieran algo, a motivarlo a que volviera y él dando de las de muy digno, haciendo el mismo papel de Lleras Restrepo. O sea, era una pugna entre los dos buscando cómo cooptar todo el Partido Liberal. Renunció y luego de que renunció, regresó. Y con este escándalo que se armó de los muertos, pues a los políticos colombianos, en especial al señor López Miquelsen, tener vergüenza o tener eh, algún asomo de preocupación por lo que estaba pasando no era mucho lo que se podía esperar de él. Entonces volvió y dijo que volvió a aceptar la dirección del MRL después de una reunión en la que le prometieron algunas cosas, pero en la Cámara de Representantes se armó el escándalo, como decíamos ayer, por lo de los carnés que les han encontrado a unos bandidos y por las indicaciones que había y porque como el gobierno ahora era conservador y acabábamos de salir de esa violencia que ellos habían generado, entonces la preocupación era que se desbordara nuevamente la violencia
y que las fuerzas militares y de policía no pudieran contener semejante avalancha. Entonces el MRL, aprovechando todo ese enredo, se retiró en pleno de la Cámara de Representantes de los debates y diciendo que renunciaban a la inmunidad parlamentaria y que los investigaran porque ellos eran hombres transparentes, pulcros, como el sol cuando cruza por un rayo, cuando un rayo de sol cruza por un cristal perfectamente limpio y que ahí estaban sus hojas de vida, lo que ya conocemos. Y que eh, fu- para demostrar de lo que ellos estaban haciendo ahí en esa sesión, fueron y le exigían al gobierno que llamara al debate inmediatamente a los ministros de Exteriores, de Gobierno, de Guerra y de Justicia, que eran los responsables de esa violencia. O sea, es increíble el cinismo de los políticos corruptos colombianos, que está probado que ellos son los que mueven todas esas fichas y terminan trasladándole la responsabilidad a quienes lo están combatiendo, pero así ha sido siempre. Entonces, no es nada nuevo en Colombia lo que estamos viviendo ahora y lo que vemos. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo se descubrió rápidamente que 9 de los 11 bandoleros muertos eran miembros de la banda de alias Capitán Ceniza? Pues mi coronel, sucede que en esa época, como ahora, lo soltaban a cada rato, por falta de pruebas, porque la captura fue mal hecha, porque no existía el habeas corpus, pero existían, o sí existía el habeas corpus, pero en otros tiempos, con otros espacios, con otros días de cantidad que los podían tener detenidos, pero finalmente los soltaban. Entonces, como ya habían confesado, se sabía que eran miembros de la cuadrilla de cenizas, los tenían identificados por las huellas. Entonces, cuando cayeron todos bandidos ahí en ese combate, pues el DAS, que era el que manejaba la cotejación de huellas, le demostró con pruebas científicas al país que 9 de los 11 muertos que encontraron ahí en el sitio eran miembros activos que ya tenían antecedentes como integrantes de la cuadrilla de cenizas. Y los otros, pues eran los que trabajaban desde las ciudades, que ya sabemos el escándalo que se armó. Y para que no hubiera la menor duda, entonces el DAS publicó los nombres completicos con número de cédula de cada uno de esos pacientes y con los antecedentes que tenía cada uno. Esa fue la razón, mi coronel. Mientras tanto, en los municipios vallecaucanos de Zarzal, Palmira, Rondanillo, Ginebra y Ansermanuevo, acontecieron otras operaciones exitosas contra bandoleros y partidistas. ¿Qué indica esta realidad? Pues la realidad indica que las fuerzas militares y de policía estaban enfrentando un problema que tenía una solución y era actuar contra los dirigentes de los partidos que eran los que promovían eso. Pero no se actuaba contra ellos porque al contrario tenían el control de todos los organismos del Estado y es el afán de estar en el Frente Nacional, entre otras cosas, para ocupar altos cargos y enmascarar las investigaciones que tenían. Otros para tener el control regional e ir a interceder ante los jueces y fue reiterativo, lo hemos visto aquí, que capturaban un bandido, iba el gamonal del pueblo, depende del color que fuera, y pedía que lo soltaran. Inclusive hubo casos en que se sabía que el bandido era, por decir algo, conservador, e iba el dirigente liberal e intercedía para que lo soltaran y los jueces lo soltaban. Todas esas prevaricaciones y hechos que ocurrieron. Entonces, en ese mismo día, o 2, 3 días después de esto, de la masacre en Toro y del combate en Ginebra, en Zarzal, Palmira, Roldanillo, Ginebra, Anserma hubo nuevos hechos. Por ejemplo, en Ginebra hubo unos muertos a machete y se presumía que era parte de la venganza de Ceniza. En otras partes capturaron otros miembros de la cuadrilla de cenizas que también confirmaron que los muertos sí eran de la cuadrilla y que el sindicalista tenía alguna relación con ellos. Mi coronel, como si fuera poco el problema, ¿cuál fue el escándalo relacionado con contrabandos de armas desde Panamá hacia Colombia con destino a bandoleros tripartidistas? Pues se armó un escándalo en Panamá fortísimo porque se encontró que autoridades panameñas, eh, al mando de un coronel de apellido Vallarino, de nombre Bolívar Vallarino, era un delincuente. Y este bandido estaba trabajando, al parecer, porque no quedó claro eso, pero todo indica que trabajaba con la dictadura cubana
para repartirle armas a todos los grupos criminales del continente y Colombia estaba obviamente en primera fila. Y se consiguieron fotos, documentos, testimonios y Colombia pues desde luego colocó el grito en el cielo por medio de la Cancillería y esa era una de las razones por las cuales el MRL exigía al gobierno que investigara al canciller porque estaba calumniando a un líder popular y los estaba metiendo a ellos en problema y que por eso renunciaban a su fuero para que los investigaran porque eran lo más transparente, etcétera. Y dan los nombres de quienes ocurrieron y este hecho pues tenemos que verlo completo aquí en la memoria histórica, pero que nos da otra pauta para entender que el tráfico de armas y las connivencias de sectores importantes, porque eso cuesta dinero, eso no es de poca monta, de personas con poder en Colombia en distintos estamentos, son los que han impulsado esa violencia y los que por acción u omisión han permitido que las cosas lleguen hasta donde estamos. Mi coronel, ¿por qué se dividieron opiniones en torno a la instauración de la pena de muerte para los bandoleros que cometieron estos delitos atroces? Mi coronel, diríamos porque Colombia es así, esa es nuestra gente. Es increíble que aquí capturan un bandolero y sale la gente corriendo a defenderlo, después de que les ha hecho daño a ellos mismos. Es una mentalidad rarísima la que tenemos los colombianos frente a eso, frente al delito. Entonces, recordemos que se presentó ante el Congreso de la República la idea de la pena de muerte por todas estas masacres que cometía esta gente y que parecía eh, no tener solución. Entonces, el periódico El Tiempo hace un sondeo dentro de la población para que el pueblo diga si está de acuerdo o no, y las posiciones de diferentes sectores, desde abogados hasta colombianos del común y obreros y gente, dijéramos, del común, de la calle, son bien variadas, pero al final coinciden en que no se necesita. Por ejemplo, uno sí dijo que el que mata violentamente debe morir violentamente. En esos días habían capturado en Santander a un miembro de la cuadrilla de Faín González que negaba todo y el periodista le ocurre, le dice, bueno, ¿y usted qué piensa de la pena de muerte? Yo no, yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque el que a hierro mata, a hierro muere, dijo palabras más, palabras menos. Un arquitecto de nombre Álvaro Moreno dijo que no, que era imposible capturar los bandoleros, entonces que eso quedaba en veremos y que lo que tocaba es seguirlos buscando y eliminarlos sin hacerle mucho juicio ni muchas leyes, o sea, la justicia por su propia mano. Un economista dijo que él sí era partidario. Un lustrabotas dijo, pero ¿para qué van a poner pena de muerte si la prueban al único que se la aplican es a los pobres? Eh, una señora, ama de casa, común y corriente, que le preguntaron, digo, pero ¿para qué la van a poner si después de que estén capturados, ya inclusive condenados, allá va el gamonal político y lo saca de la cárcel? Eh, otro dijo que era partidario de que fuera fuertemente. Eh, Otro señor que trabajaba en la Contraloría General de la República dijo que no, porque eso iba contra los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y otro señor, un abogado, dijo que eso iba contra los principios liberales y que ya Colombia le había quitado de su entorno. Y una estudiante universitaria y actriz de teatro, que después fue muy conocida en televisión, Alcira Rodríguez, dijo que a ella le parecía magnífico porque era la forma de eliminar los bandidos. Entonces, como vemos, opiniones divididas, no concretas, pero que nos demuestran la diversidad que tiene este país y la falta de claridad en todos los estamentos. Adelante, mi coronel. ¿Trajo el pacto FARC-Santos alguna paz a los habitantes del departamento del Valle del Cauca y a los miembros de las fuerzas militares y de policía? Bueno, antes de llegar allá, dejamos intencionalmente para hacer este comentario aquí. Miren ustedes la doble moral de los políticos colombianos. Al mismo señor Henry, que había hecho la caricatura de Colombia negada en un charco de sangre, le dieron la misión los políticos de que aprovechara eso para atacar a los militares que eran los que estaban tratando de resolver el problema
y ve uno esa insensatez y esa doble moral. Y entonces lo que dice que la pena capital única necesaria es contra el golpe de Estado y colocan a un tanque de guerra sobre el yunque para cortarlo con la palabra golpe de Estado y la gorra militar encima y el verdugo decapitándola. O sea que el país, según ellos, los políticos que le dieron al señor Henry que hiciera la caricatura, era una maravilla el gobierno del Frente Nacional y que lo que era que quitar del medio a los militares. Entonces, con una caricatura de estas, hasta el más lego lo convencen de que el problema son los militares y no ellos, que son los que están instigando la guerra, y no estamos en la misma. Ahora, el pacto Far-Santos, pues definitivamente no trajo ninguna paz al país y vemos que Tuluá y alrededores, el centro y el norte del valle, con el cartel del valle, un poco de bandas criminales que hay ahí en este momento, siguen igual que hace 60 años y 65 años cuando ocurrían estos hechos, con una circunstancia agravante. En ese tiempo tenían todos los apodos de cenizas, gasolina, la máquina, el depredador, el rompehuesos, por todos esos apodos que hemos visto a lo largo de la reconstrucción. Y hoy ustedes miren y verán que dice que la banda de los no sé qué, que tiene a Tuluá azotada, la dirigen alias Patecabra, alias no sé, o sea, el esquema sigue siendo igual, los métodos similares, solo que ahora se financian del narcotráfico y andan de la mano con las FARC. En ese tiempo hasta ahora se estaban integrando a las FARC. Adelante, mi coronel. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la atroz violencia desenfrenada contra los colombianos desde algo más atrás del año 1960 con la violencia tripartidista. Y coronel, enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a la exitosa operación del batallón Codazzi contra los bandoleros liberales del MRL, del caudillo Alfonso López en el área rural del municipio de Ginebra en agosto de 1962. Pues mi coronel, yo diría que la principal reflexión es que la historia es la historia y que por más de que la tergiversen y la traten de maquillar y de desviar los actores principales con argumentos en su momento muy habilidosos, la misma evolución de los tiempos se encarga de poner los puntos sobre las íes. Porque al leer uno todos esos comunicados veintejulieros y de autoelogios que hacían por parejo los partidos para eludir su responsabilidad, no convencen.
porque el mismo cambio de los tiempos va sacando a la luz los hechos de manera diferente. Entonces, nos parece que este es el momento en que se debe iniciar a reconstruir la verdadera historia del Frente Nacional y armar el debate nacional con hechos tan concretos como estos, porque los hechos son los hechos. Que los presenten de una u otra manera, no importa, pero los muertos fueron los muertos y la pelea entre liberales y conservadores y comunistas, y a los muertos les encontraron membresías del Partido Comunista y del Partido Liberal. En su momento le dieron la vuelta y se inventaron que eran cosas políticas. Pero ya al mirar todo el trasiego que han tenido los grupos guerrilleros contra Colombia y la violencia como ha ocurrido y la forma como los dirigentes políticos después fueron acomodándose y ocupando otros cargos, pues la conclusión es más fácil de sacarla de qué era lo que pasaba y comparar cómo evolucionó Colombia con cifras, con datos que están en los archivos y se puede presentar una memoria mucho más real y más aproximada a la verdad que la distorsión que le dieron ideológicamente en su momento. Y por extensión, esto nos indica una vez más que todo el daño que se le ha causado al país y toda esa polarización que se ha generado es responsabilidad de esa dirigencia política. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Mi coronel, mi comentario del día de hoy se titula Ambiciones politiqueras personales, sinónimo de culpabilidad. Hoy en día, aunque parezca odiosa la comparación, al pie de la letra se está cumpliendo el plan estratégico del Partido Comunista, inicialmente semiclandestino y actuando socavadamente en cada uno de los demás partidos políticos, liberales y conservadores. Digamos que tradicionales, de manera tal que uno más que el otro recibirla a satisfacción disimulada su inclusión futura en la internacional socialista, donde los han mantenido y dificultosamente les soltarán. Y entonces salieron de la misma violencia inescrupulosa, asesina y cruel, el bandolerismo que desde hace más de 60 años viene minando las estructuras de los demás partidos y en la actualidad ya no contamos con dos, sino con muchos más divisiones o disidencias rebautizadas, pero a la postre de izquierda socialista, que hacen ver volumen nada más, situación que desde tiempo atrás ha alimentado a hechos violentos, convertidos con la formación de brazos armados en acciones terroristas que son fieles al cumplimiento de sus propios planes estratégicos que se desprenden todos de ese plan del Partido Comunista, ahora no clandestino, pero sí responsable de la sangre derramada en campos y ciudades de la patria. Pero si en el fondo vamos a ver quiénes o qué son los apoyos para sobrevivir en la actualidad estos gustos, nos encontramos con la terrible realidad que políticos y politiqueros también usufructuaban y usufructan esas mieles del poder, sin importar la esencia del pueblo, que es su vida, su tranquilidad y su bien habidos bienes. Obvio, dando poca importancia a los derechos humanos y al mismo derecho internacional humanitario, pues estos han encontrado un gran apoyo en la maldita fuente que encuentran con el narcotráfico y en esa lucha parecería como si los esfuerzos de la fuerza pública con operaciones exitosas como
la vista en el programa de hoy fueran poca garantía para los servidores de la patria y todos los héroes de verdad que han ofrendado sus vidas en la esperanza de un futuro mejor. Así las cosas, mientras el gobierno de turno, pero el que llega al poder sin trampas ni promesas para incumplir, no se aferre a su fuerza pública y apoye su legítimo accionar, no los ate de manos y pies, les dote con herramientas suficientes y modernas para combatir los bandoleros, la esperanza de una verdadera paz y tranquilidad ciudadanas estará muy lejos, será inalcanzable, y aquellos que no luchan o simplemente se atreven a más de lo mismo, es decir, a seguir apoyando o votando por los mismos de siempre, políticos y politiqueros, seguirán mandando, pero para su propio beneficio personal. Abramos los ojos, no para echarnos gotas, sino para darnos cuenta que los análisis que hacemos en la Fundación contienen voces de alerta para un futuro mejor, pero basándonos en el examen cuantitativo y cualitativo de lo que ha sido la senda histórica de nuestro hermoso pero sufrido país, y en verdad nos preparemos de mejor manera, empezando por salirnos de nuestras propias zonas de confort. He ahí la utilidad de nuestra página web, que mejor homenaje a nuestros héroes que recordarles que no murieron en vano, sino que la lucha sigue hasta el final. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Lo que usted refleja aquí en su comentario es muy ajustado a lo que hemos dicho y a lo que hemos venido analizando y sintetizando. El problema de la violencia en Colombia es estructural y es de primer orden dentro de las agendas de manejo del país, y desafortunadamente en contraste no se le ha dado esa valoración, sino que ha sido utilizado como un medio de hacer politiquería y de conservar cargos y puestos. Por ende, así como usted lo dice, invitando a los oyentes a que consulten la página y la difundan, también hay que formar mucha conciencia dentro de nuestra población que ese es uno de los escollos a vencer y de los pasos a dar para cambiarle el rumbo al país y torcerle el cuello a la violencia y, y a la descomposición de la dirigencia política. Llegamos al final del ejercicio. En la tarde-noche de hoy tendremos un nuevo taller de análisis para continuar con una jornada académica que iniciamos la semana pasada, consistente en examinar desde distintos aspectos los 21 meses de gobierno del señor Petro. Y mañana retomaremos nuevamente la memoria histórica y en la noche el estudio de la Constitución Nacional. A todos un feliz día, que Dios nos siga acompañando. Gracias y feliz día para todos. Gracias, mi coronel.